existe un adorador introvertido. Aquel que verdaderamente es adorador debe ser extrovertido. No hay una cosa como una adoración que pueda ser reprimida, que pueda ser contenida. La adoración es como un río que fluye y es indetenible, y la verdadera adoración debe involucrar cada célula de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro ser. Por eso cantamos, por eso levantamos y batimos manos, por eso danzamos, por eso levantamos las manos, porque la adoración es una expresión de todo nuestro ser delante de la presencia de Dios. ¿Cómo puede el pueblo de Dios orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí como se hace en el cielo, si sabemos que en el cielo todo es adoración? Debemos empezar a ser adoradores desde aquí, desde la tierra, porque quien no quiera ser un adorador extrovertido, pues realmente no tiene espacio en la adoración celestial. Y por eso, Señor, nosotros queremos empezar a unirnos a la sinfonía angelical, unirnos a la sinfonía celestial desde aquí, desde la tierra. Y, Señor, entrenarnos a nosotros, y no solamente nosotros, sino entrenar a nuestros hijos a que cuando nos estén mirando en medio de la adoración, porque para eso en esta casa los niños se quedan durante el tiempo del culto, porque ellos necesitan exponerse a la atmósfera de adoración, y los niños te están mirando adorar, papá, y los niños necesitan ver que tú eres un adorador extrovertido, porque en la medida que ellos adoren y que ellos entreguen su vida en adoración a Dios, va a ser que ellos van a crecer con una mente desintoxicada, porque eso es lo que hace la adoración. Desintoxica el espíritu, desintoxica la mente, purifica el corazón del ser humano. Y por eso estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para hacerlo con todo el corazón. Estamos aquí para hacerlo con cada célula de nuestro cuerpo, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola. Cántale. Santo, Santo, adórale. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, adora a Cristo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, solo tú eres. La tierra canta, el cielo adora. Recibe la adoración, Señor. Recibe la alabanza. Recibe la gloria. Recibe la honra. Recibe, Señor, la adoración de tu pueblo. Esta es nuestra adoración, Señor. Esta es nuestra oración, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en medio de la adoración? ¿Cuántos pueden respirar profundo y decir: qué rica es la presencia del Señor? No hay nada más hermoso que adorar a Dios. Cuán dulce es estar en su presencia. Cuán dulce es cantar sus alabanzas. Empezando el mes de febrero, donde se empieza a hablar acerca del amor y la amistad, hemos escogido esta serie que el Señor ha puesto en nuestros corazones para hablar acerca de cómo nosotros debemos empezar a enfocar y empezar a nosotros rediseñar un poco la manera en que vemos las diferentes generaciones que nos rodean en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Todos estamos rodeados de diferentes generaciones. Querramos o no, estamos rodeados de diferentes generaciones. Pertenecemos a una generación, pero estamos rodeados de otra generación.
La bendición de Dios y las palabras de Dios, las profecías que Dios da a sus siervos, las promesas que Dios da en su palabra, son promesas que son para generaciones. Asimismo, el diablo, como lo que hace es padre de mentira y lo que hace es imitar a Dios, así tenemos que estar conscientes que muchas veces las maldiciones, que muchas veces las deformaciones que provoca el maligno también tienen que ver no solamente con nosotros, también tienen que ver con diferentes generaciones. Es por eso que es importante que cuando vengamos a los caminos de Dios, nosotros rompamos pactos generacionales. Porque siempre he dicho y siempre he estado muy claro de esto, nosotros como hispanos tenemos alguien o algo en nuestros antepasados que viene o de las religiones afrocubanas, idólatras, de brujería o de la religión católica. Tanto cualquiera de esas dos religiones trabajan con pactos generacionales. ¿Ya rompiste pactos generacionales que pueden estar obrando sobre tu vida? Porque es necesario que nosotros entendamos que Dios tiene un trato no solamente con nosotros, sino Dios tiene un trato con nuestras generaciones. Y es necesario que nosotros seamos la generación que rompe pactos que no sean con Dios, que rompe pactos espirituales que no sean con Dios. Así que en algún momento de tu vida o en algún momento de la comunión durante el tiempo de ministración en este día, es bueno que tú hoy puedas decir: pues yo hoy quiero deshacer en el nombre de Jesucristo, el único nombre que deshace las obras del enemigo. Yo quiero hoy deshacer todo pacto que está influyendo en mi generación, que venga de otra generación anterior. Y que nosotros podamos entender que esa es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere ser no solamente tu Dios, Dios quiere ser el Dios de tus generaciones. Eso precisamente es lo que vamos a empezar a hablar a partir del día de hoy. Por eso hemos titulado esta serie, y puede ver ahí en la esquina de la pantalla, Linaje Escogido. Vamos a hablar cómo las diferentes generaciones que forman la palabra, que forman el cuerpo de Cristo, son generaciones para las cuales vamos a estar estableciendo, declarando palabra de Dios. Para cada una de estas generaciones vamos a estar declarando palabras de Dios. Fíjese que los ministerios de nuestra casa, de nuestra iglesia, pues son ministerios generacionales, son ministerios que abarcan cada una de las diferentes generaciones. Y hoy vamos a hablar de la primera de esas generaciones en orden ascendente, en orden de edad. Tenemos que hablar primero de los niños. Y para eso, qué mejor que ir al Salmo número 1, al Salmo 1, los versos del 1 al 3 que dicen: Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios trabaja con generaciones. Dios es un Dios que opera con generaciones. Eso me ha ayudado a mí a entender muchas veces las situaciones que ocurren con algunos sistemas políticos que se establecen en nuestros países. Y siempre fui de los que dije: la solución para los sistemas políticos en América Latina, y especialmente del país de donde vengo, la solución de Cuba es una solución generacional. ¿Sabe por qué? Porque una vez que no esté en el poder la generación que estableció el sistema cae por su propio peso, como todas las cosas que no son de Dios. Asimismo sucedió con la generación que salió de Egipto. Hubo toda una generación y el pueblo dijo: vamos a recoger los cheles, como decimos nosotros, vamos a recoger los paquetes, nos vamos para la tierra prometida. Pero de una manera u otra Dios dijo: no tan rápido, porque esta generación que salió de Egipto no es la generación que va a poseer la tierra prometida. Fíjense en cómo Dios muchas veces deja que pasen generaciones, cómo Dios opera por medio de generaciones. Y hay cosas que en tus días se van a cumplir, pero hay promesas que Dios te ha dado a ti que son para generaciones futuras. Y la manera que yo aprenda a creer y aferrarme a las promesas de Dios es en la manera que yo voy a entender que algunas cosas que Dios me ha prometido a mí las va a cumplir en mi próxima generación. Así es en todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios le dice a alguien: por amor a tu padre,
por amor a mi siervo, alguien que había muerto hace años, por amor a una persona que ya no estaba sobre esta tierra, Dios cumplía sus promesas, porque Dios es un Dios que trasciende generaciones. Si por algo estoy aquí, si por algo tengo a mis hijos, si por algo debemos tener y enfatizar a los niños a estar en el camino de Dios, es porque el día que ya nosotros no estemos, Dios iba a estar. Si por algo tengo a los niños en la iglesia, es porque dice que ni las puertas del infierno va a prevalecer contra ella. Por mucho que intente el liberalismo moral, que intenten las religiones ocultistas y que intenten todos los regímenes quitar la iglesia, por mucho que se le haya intentado a gente quitar la iglesia, mi Biblia dice, y yo lo creo, que nada puede contra la iglesia de Jesucristo. Por eso el lugar más seguro para los niños, el lugar más seguro para tu familia, el lugar más seguro para tu casa, es aquel lugar que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesucristo. Entonces yo no estoy en la iglesia porque la iglesia es perfecta. Yo no soy perfecto. El que sea perfecto que tire que levante la mano. No estoy en la iglesia porque soy perfecta. Estoy en la iglesia porque la iglesia es la única entidad. Escúcheme, diga conmigo, única. A ver, créetelo y di única. La única entidad social, la cual está a prueba de las puertas del infierno. Pasarán los partidos políticos, pasarán los regímenes, pasarán los gobiernos, pasarán las ideas, pasarán la filosofía, pasarán las modas, pero la iglesia nunca pasará, porque es el cuerpo de Cristo. Por eso Dios es un Dios que funciona con generaciones. ¿Cuántas generaciones hay aquí representadas? Alabado sea el Señor. Los que nacieron del 46 al 64, que levante la mano. Del 46 al 64, no tenga pena. Déjame decirte, la sociología te llama baby boomer. La sociología te llama baby boomer. ¿Sabe qué es un baby boomer? Oh, entonces, ok. Los baby boomers, ¿sabe quiénes son los baby boom? La explosión de los babies, porque fue después de las guerras mundiales, cuando ya hubo seguridad, y todos los que regresaron de las generaciones de las guerras del siglo pasado regresaron y dijeron: es tiempo de paz en el mundo, es tiempo de paz, es hora de reproducirnos, es hora de parir, es hora de y ahí hubo un boom de babies. Y por eso es que se le llama a esa generación baby boomers. Todos los que son nacidos del 65 al 79, levanten la mano conmigo. Alabado sea Cristo. Eso, ¿sabes cómo te llama la sociología? La sociología te llama la generación X. La generación X. ¿Por qué? Si quieres que te diga por qué. ¿Quieres que te diga por qué? En este país, sobre todo acá en los Estados Unidos, se llama The X Generation, la generación X, porque fue una generación que entonces como que los baby boomers son los hijos de los baby boomers. Entonces los baby boomers eran gente pues muy emprendedoras y trataron los baby boomers son los que guardan el fondo, el college fund. Eso es una cosa de los baby boomers. El college fund, ¿sabe lo que es el college fund? Ahí están los padres baby boomers guardando dinero para que el chiquillo vaya al college. Y no solamente guardando, pagándole los estudios a los chiquillos. Entonces crece la generación X como una generación X, porque es una generación que dice que es una generación que carece de identidad. Es la generación que empezó a carecer de identidad, según dice la sociología en este país. ¿Estamos listos para la próxima? Los que nacieron del 80 al 99, levanten la mano. 80 al 99, dice la sociología que ustedes se llaman millennials. Los famosos millennials, los que nacieron en el milenio, los que nacieron y estuvieron para el nuevo milenio, los que nacieron a partir del 2000, los que nacieron del 2000 para acá, levanten la mano. Ahí está. Mire cómo se va poniendo el pelo negro. A medida que pasamos, el pelo se va poniendo más oscuro. Eso la sociología la llama la generación Z, de Z Generations. A partir del año 2000, pues se llama que está la generación. Pero con todas estas cosas, y independientemente de cómo la sociología nos llame, hay un ejercicio que está establecido en la palabra de Dios. Lo hizo una persona en la palabra de Dios y parece que a Dios le gustó y parece que le fue muy bien.
Hay una persona allí en el Antiguo Testamento, allí en Génesis capítulo 49, el padre de las 12 tribus de Israel, el padre de las 12 patriarcas que formaron las 12 tribus de Israel. Dice que Jacob, antes de morir, dice que llamó a sus 12 hijos y los bendijo. Y los bendijo. Levántame la mano derecha tuya que estás acá. Si tienes hijo, levántame la mano derecha tuya. Si no tienes hijo, levántalo también porque tienes sobrino. Si tienes hijos, levántala acá. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste esa mano sobre la cabeza de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste esa mano sobre la cabeza de tus hijos? Para bendecirlos y para declarar sobre ellos bendición de Dios. Y para aprenderte promesas de Dios, ponerle la mano a ese niño y declarar promesas de Dios sobre su vida. Esa es una práctica. Hablar palabras de Dios a nuestras futuras generaciones. Para cumplir el Salmo 1, que leía la pastora que encabeza nuestro sermón, hay que empezar bien. Diga conmigo, empezar bien. Hay un dicho que es callejero, que no está en la Biblia, que dice que lo que mal empieza y lo que bien empieza no está en la Biblia. Para cumplir el Salmo 1 hay que aprender a empezar bien. Nuestros niños, precisamente los niños que han nacido o crecido su niñez aquí en la iglesia, tienen la oportunidad de precisamente eso. No sé si te has dado cuenta, de empezar bien. Nuestros niños tienen la oportunidad de nosotros cerciorarnos de que nosotros seamos los guardas, de que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos. Si ya pasamos por ahí, si ya sabemos el golpe que te das y si ya sabemos lo que duele, ¿por qué muchas veces no prevenimos a nuestros hijos para que no pasen por ahí? Por eso llamamos a nuestros niños la generación del Salmo 1. Por eso llamamos el ministerio de niños de nuestra iglesia la generación del Salmo 1, porque es la palabra que declaramos sobre ellos. Declaramos el Salmo 1 sobre nuestros niños, los que han nacido y han crecido su niñez acá en nuestra casa. El ser humano compara los seres humanos con árboles. ¿Sabe por qué? Porque ambos, los árboles y los seres humanos, crecen. Crecimiento en términos bíblicos es parecernos cada vez más a Cristo. Crecimiento en términos cristianos no es una escala que usted pone en la pared y usted sabe, el niño cuando va creciendo le va haciendo marquita a medida que va creciendo. No, en términos espirituales es que cada día que el sol nace y se pone, yo pueda parecerme más a Cristo en mi manera de andar. El Salmo 1 es aquel que nos llama a darnos cuenta de que lo que marca la diferencia para empezar bien es el suelo donde estamos plantados. Hay muchos árboles que cuando deja de llover se secan. ¿Por qué? Porque lo que marca la diferencia es dónde está plantado el árbol. Y te decía, el Salmo 1 compara a los seres humanos con los árboles, porque también eso es una gran realidad. Lo que marca la diferencia en un ser humano es dónde estás plantado, es dónde estás sembrado. Por eso viene la parábola de los 2 cimientos, cuando Jesús dijo, la misma casa sobre la arena. ¿Qué fue lo que sucedió cuando vino el viento? La misma casa sobre la roca. ¿Qué sucedió cuando vino el viento? Prevaleció. Lo que marca la diferencia en nuestras vidas es el cimiento. El Salmo 1 habla de que es bienaventurado. Y bienaventurado, y bienaventurado, y bienaventurado. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque dice que será como el árbol sembrado en cualquier parte del campo. No, dice que es el árbol que está sembrado, cimentado junto a corrientes de agua. La próxima vez que te preguntes si es importante que nuestros niños vengan a la iglesia, acuérdate, la posición para Dios importa.
¿Dónde están? Importa. Y no te preocupes que no voy la semana que viene. A David eso le costó caro. Estar en el lugar equivocado nos puede costar muchas veces los peores pecados que podemos cometer. David, debiendo estar en la batalla, David debiendo estar en la guerra con sus generales, estaba sentado en su palacio mirando por la ventana, echándose fresco, y vio lo que no tenía que ver e hizo lo que no tenía que hacer. Cuidado, porque por un día alejarnos de la corriente de agua, un día nos secamos. Corremos el riesgo de secarnos y de perder la bienaventuranza de Dios. Empieza diciendo el Salmo, la famosa palabra que dice ahí, la tienen, ayúdenme. ¿Qué dice? Bienaventurado. Bienaventurado. En español, pues usted lo tiene ahí, al que le va bien en una aventura. Esa es la manera que el castellano lo encierra. Pero déjame decirte, el sentido bíblico es mucho más que eso. Eso suena pues un poquitico secular y puede ser muy peligroso ese entendimiento. La manera que lo dice, te voy a decir lo que significa la palabra en los originales. La palabra bienaventurado no quiere decir otra cosa que feliz 3 veces. Y 3 veces es símbolo de plenitud. Por lo tanto, una persona bienaventurada es una persona que es feliz plenamente. ¿Cuántos acá desean para sus hijos felicidad plena? Por eso cuando cumplen años, ¿qué le cantamos? Felicidades. Le cantamos felicidades, porque es lo que deseamos, que todos los años de su vida tengan felicidad plena. Y por eso los abarrotamos de regalos en Navidad. Y por eso los cuidamos, los vestimos, por eso los acomodamos, por eso le damos todas las cosas, porque queremos una felicidad plena y no nos damos cuenta de que quizás estamos desatendiendo áreas que la palabra de Dios hoy nos va a llamar la atención. Consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿dónde? Consejo de malos. Diga, amigo, consejo de malos. Todo empieza con un consejo. ¿Conoce usted consejeros callejeros? Los hispanos, hay muchos consejeros callejeros. Y algunos dicen que están certificados. Sí, consejeros callejeros. ¿Sabes? Son los consejeros callejeros, esos que van a donde tú estás y te dicen, porque lo que tú tienes que hacer es. ¿Conoce a alguien así? Casi siempre los vecinos, los primos, los parientes. Eso es muy típico en los hispanos. Pero no solamente la palabra de Dios nos invita a cuidarnos de los consejeros externos, porque esos son los consejeros externos. La palabra de Dios nos invita a cuidarnos de los consejeros internos. Dice la Biblia que quien es tentado no es tentado por Dios, es tentado por su propia concupiscencia. En otras palabras, nuestra carne. Hay un consejero interno que se llama carne. Hay otro consejero interno que se llama ego. Hay otro consejero interno que se llama orgullo. El otro consejero interno se llama vanidad, avaricia, ambición. Todos esos son consejeros internos que llega el momento donde los patrones y las cosas que actuamos las hacemos porque seguimos los consejos internos que tenemos. Seguir nuestros propios deseos. ¿Qué consejos das a tus hijos? ¿Qué consejos das a tus hijos? Es muy típico que nuestros niños vayan a la escuela y sean felices. Y muchas veces en el altar de la felicidad de ellos sacrificamos la santidad de ellos. Y muchas veces tratando de que sean felices, lo que los estamos exponiendo al pecado y no nos damos cuenta. En el altar de la felicidad sacrificamos la santidad. No, mijo, no seas tan diferente. No, Nixon, cuando vayas a la escuela, Nixon, no ores por los alimentos porque se van a burlar de ti. Y yo quiero que tú seas feliz.
No, mijo, trata de cuando expongan la música esa que salta el sexo allí, que empiezan a mover la cintura, trata tú moverla también para que no se rían de ti, porque yo creo que tú seas feliz. No, mijo, ya tú tienes mayores de 18 años, cuando tus amigos estén tomando, date un traguito también, porque para que no se rían de ti y para que seas feliz. Y así, en el altar de la felicidad, empezamos a sacrificar la santidad. Y empezamos a darle a nuestros hijos consejos de malos. Hay toda una sección en la Biblia, toda una sección, se llama los libros sapienciales, los libros de la sabiduría bíblica, que están dedicados a los consejos bíblicos, a enseñar a los padres, a aconsejar bien a los hijos. ¿Quiénes son los consejeros de tus hijos? ¿Quiénes son los consejeros de tus hijos? Cuidado, porque no nos damos cuenta que hay estilos de vida, que hay principados y potestades detrás de muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, pero los cantantes a que son fanáticos nuestros hijos son los consejeros de nuestros hijos. Los escuchan en YouTube, los escuchan por todos los medios sociales, escuchan sus canciones, cantan sus canciones, y detrás de esas canciones hay filosofías, hay principados espirituales que están trastornando la vida de nuestros hijos y no nos damos cuenta. Deportistas muchas veces, casi estuve tentado a ponerlo en las redes sociales. Oye, no fue Kobe Bryant el único que se murió en ese helicóptero crash, en ese accidente de helicóptero. ¿Cuántas madres solteras hay que son heroínas en el reino de los cielos por la medida y la manera en que crían a sus hijos ejemplarmente, y de esas nadie se acuerda cuando tienen un accidente? Pero una persona, porque tiene la habilidad de pasar una pelotica por un aro, ya entonces armamos tremendo espectáculo cuando fallece. Qué torcido está el mundo. Qué torcido está el mundo. Cuidado con los videojuegos que exaltan la violencia. Desintoxique su casa de violencia. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22:2, que Josías, un rey que dicho sea de paso empezó a reinar desde niño, dice que le fue bien porque anduvo en los consejos y en el camino de David su padre. ¿Fue perfecto David? No, David no fue perfecto, pero dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Cuidado con qué es lo que aconseja a nuestros hijos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ¿qué? ¿Qué dice? Camino de pecadores. El consejo que escuchas determina el camino que tomas. Yo no decido lo que es pecado o lo que no es pecado. Eso está decidido, eso está escrito ya en la palabra de Dios. Y no debo a llamar moda lo que la Biblia llama pecado. Y cuidado, porque te voy a decir una cosa que quiero que entiendas hoy verdaderamente. Quizás te abra unos cuantos caminos en nuestro entendimiento. El pecado no es un acto, el pecado es un camino. Muchas veces entendemos y nos confundimos cuando vemos el pecado como un acto que se comete y no nos damos cuenta que el pecado no es un acto, el pecado es un camino en el que se anda. Para llegar al pecado, yo tuve que transitar un camino que me llevó a él, y tristemente después del pecado, yo sigo un camino que es camino de pecado. El pecado no es un acto, el pecado es un camino. Cuando das consejos de malos, metes a tus hijos en camino de pecado. Tengo que estar consciente de eso. No solamente camino de pecadores, la Biblia habla de silla de ¿qué? Escarnecedores. ¿Sabe qué cosa es escarnecer? Escarnecer es lo que hacen las aves de rapiña. Cuando hay un cuerpo muerto que está en descomposición, ¿qué es lo que hacen las aves de rapiña? Vienen y escarnecen. ¿Saben lo que es escarnecer?
Y casi siempre usted ve que las aves de rapiña nunca andan solas, como los chismosos. Nunca andan solos. Siempre andan en pelotones. Siempre andan en comité. Siempre andan en grupos. Las aves de rapiña, como los chismosos. Porque las aves de rapiña y los chismosos hacen lo mismo: escarnecer. Cuando hay alguien que se quedó tirado en el camino, allá voy y le arranco la carne. Cuando hay alguien que metió la delicada, como decimos nosotros, cuando hay alguien que comete un error, allá va el grupo de aves de rapiña. Allá van los chismosos. ¿Conoce alguno? Repréndalo. Allá van los chismosos, porque eso es lo que hacen los chismosos. Los chismosos lo que hacen es escarnecer. Así que si hay alguien que viene y te empieza a susurrar el oído algo que es en contra de alguien que ha caído, dile: chismoso. No le digas urraca, por favor. Chismoso nada más. La palabra de Dios nos enseña. Hay una parábola que nos habla, y es una palabra que sin darnos cuenta, pues es el veneno, el antídoto, la vacuna contra los chismosos, la vacuna contra los escarnecedores. Dice la palabra de Dios que había un hombre que había caído herido al suelo. Había caído herido al suelo. Y dice que pasaron 2 personas por su lado y tuvieron explicaciones para no ayudarlo. Porque eso es lo que hace el chisme. El chisme, la razón está detrás del chisme. Casi siempre cuando tú ves a un chismoso y tú le das oído, cuidado que tiene razón en lo que dice. Porque casi siempre vienen con todas las situaciones. Cuidado, aparta a tus hijos del chisme. Aparta tus oídos del chisme, y mucho menos te pongas en chisme delante de tus hijos. Porque el chisme es escarnecer. Y allí estaba el hombre, el cual llegó otro que dijo: no, este no es cuestión de que yo entienda. Este es alguien que está herido y necesita. Cristiano, míreme para acá. Cuán diferente puede ser que nosotros entendamos que nuestra lucha es contra el pecado. Y que el pecado muchas veces, y el enemigo muchas veces, nos lanza dardos. Cuando tú veas a un cristiano caer en pecado, en vez de chismear, en vez de escarnecer, duélete. Es alguien que el pecado lo hirió. Porque tú estás en la misma lucha. Y el hecho de que a ti él no te haya dado un dardo del enemigo, un dardo del pecado, no te exentúa a los mismos dardos de pecado que está expuesto tu hermano que está a tu lado. Estás expuesto tú. Cuando veas un cristiano caer en pecado, no lo escarnezcas. Levántalo. Levántalo. Bendícelo. Y dime: aquí está mi hermano que en esta batalla cayó herido. Ese es el sentir que deben tener nuestros hijos. Esa es la mentalidad con que deben crecer la generación del Salmo 1 en esta casa. Y dice que no solamente no se sentó en silla de escarnecedores, sino que dice que en la ley de Jehová está su delicia. Deleitarse en la ley de Dios. El salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia está dedicado al deleite en la ley de Dios. El Salmo 119. El deleite depende del consejo que escuchas, del camino que andas y de la silla en que te sientas. No podemos aspirar a andar en consejo de malos, en camino de pecadores, y estar sentado en silla de chismosos o de escarnecedores y disfrutar hacer la ley de Dios. No todo el que hace la ley de Dios disfruta la ley de Dios. Hay gente, y por eso es la diferencia entre el religioso y el cristiano. El religioso es el que tiene que esforzarse para cumplir la ley de Dios. El cristiano es el que dice: tu ley es mi delicia. Me deleito en tus caminos. Me deleito en agradarte.
El deleite es precisamente lo que marca la diferencia. El hacer tu voluntad me agradó y tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista. No hagas, hermano, escúchame muy bien, para hablar de aquellos que tienen la posibilidad de no cometer los errores que nosotros ya cometimos en la vida. No hagas que de tus hijos religiosos reprimidos, haz de ellos discípulos deleitados. Que nuestros hijos, enseña a tus hijos no a reprimir sus deseos, enseña a tus hijos a que el Espíritu Santo posea su vida, de manera que sus deseos sean conquistados por el Espíritu Santo de Dios y se alegren y se deleiten en agradar a Dios. Y en su ley medita el domingo cuando viene al culto. En su ley medita al orar por los alimentos. Y en su ley medita, dice el Salmo, de día y de noche. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Nuestros hijos no se van a morir por venir a la iglesia de noche. Pastor, ¿qué cosa es eso? Y en su ley medita de día y de noche. Cuidado. Hay que saber, y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la dosis de ley de Dios que están recibiendo nuestros hijos. Es imposible que con una dosis tan baja de enseñanza cristiana puedan haber generaciones que amen a Dios. Con una dosis tan baja como el domingo nada más, puede haber una relación, puedes crear una generación de religiosos, pero no vas a crear una generación de gente que ame la ley de Dios. Para que haya una generación de gente y de cristianos que amen la ley de Dios, hay que subir la dosis de presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante, escúchame muy bien, es importante, si puedes hacer mejor uso de tus finanzas, pon a tus hijos en escuelas cristianas. Si puedes hacer buen uso de tus finanzas, te lo voy a decir de nuevo porque parece que escandalicé a alguien aquí. Si puedes hacer buen uso de tus finanzas, pon a tus hijos en escuelas cristianas. ¿Y sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque así vas a estar aumentando la dosis de ley de Dios. Vas a estar aumentando la dosis de la ley de Dios. No puedo esperar que yo vaya y lo mande a una escuela pública, donde las escuelas públicas cada vez, hasta muchas veces nuestros hijos tienen maestros que son homosexuales y no sé cuántas cosas, y que vayan después mis hijos a regresar de la escuela amando a Dios. Si lo que reciben durante 8 horas o muchas veces 6 horas son cosas totalmente contrarias, y ejemplos y testimonios totalmente contrarios a la ley de Dios. Súbele la dosis a la presencia de Dios. Dios es un Dios. Dios es un Dios que quiere más que el domingo en tu vida y en tus hijos. Y cuidado, me asusto mucho cuando escucho niños que vienen a la iglesia y dicen, I had a lot of fun. ¿Sabe lo que quiere decir I had a lot of fun? Me divertí mucho. Y digo, gloria a Dios. La iglesia es divertida. La iglesia no es aburrida, pero cuidado, la diversión no puede ser el centro. La diversión no puede ser el centro por lo cual nuestros niños vengan a la iglesia. Mijo, estuvo buena la clase, estuvo divertida la clase, pues te tengo una noticia. A eso no es a lo que tú vas a la iglesia. Tú vas a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Y creyéndome que ya porque estuvo divertida la clase, estuvo buena la clase. Cuidado. Muchas veces las cosas que más divierten son las que menos edifican. Será como árbol bien, ¿qué? Plantado. ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua. Plantado. Fíjese que no dice visitante. No es el árbol que está como en una maceta, lo traen al lado del río y se lo llevan. No dicen que es un árbol que está como plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios, dice que así florecerá el justo. Plantado. La iglesia no es un lugar a donde visito. La iglesia es el lugar donde yo estoy plantado.
La iglesia no es el lugar a donde yo voy, la iglesia es lo que yo soy. La iglesia es donde estoy plantado. Cuidado con el vaivén. Despierta al que está al lado tuyo. Toca al que está al lado tuyo. Cuidado con las costillas, por favor, no vaya a ser que te demande. Ok, despierta al que está al lado tuyo y dile: cuidado con el vaivén. Cuidado con el vaivén. La Biblia dice que para que nuestros niños sean la generación del Salmo 1, deben estar plantados en la casa de Jehová. Las corrientes de agua. Plantados junto a qué? Junto a corrientes de agua. ¿Sabes qué es la corriente de agua? La corriente de agua es lo que hace florecer. La corriente de agua es lo que hace reverdecer. La corriente de agua es lo que hace crecer. ¿Y sabes con qué se compara la corriente de agua? Con la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos nosotros como pastores muy cercanos. La iglesia que nosotros pastoreemos, las emociones no van a ser el centro. Las emociones no van a ser el centro. Y las manifestaciones no van a ser el centro. La alabanza no va a ser el centro. ¿Sabes qué va a ser el centro? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es el centro, porque esa es la corriente de agua que da su fruto a su qué, a su tiempo. El tiempo de manifestación de nuestros niños, escúchenme muy bien, no es el futuro, es ahora. Dios no llamó a Miriam, la hermana de Moisés, para que danzara cuando fuera grande. Dios llamó a Miriam, la hermana de Moisés, para que fuera una danzarina y una profeta desde niña. Dios no llamó a David para que fuera un pastor en el futuro. No, David fue pastor de ovejas. David fue guerrillero aún después que era un niño y fue un joven. El rey Josías desde los 8 años empezó a reinar. Samuel fue el profeta que fue consagrado a la casa de Dios después que fue destetado de su mamá. Jeremías fue el profeta que Dios le dijo, le vamos a ver ahora un poquito más adelante. Jeremías fue el profeta que Dios le dijo: no me vengas con el cuento de que eres niño, porque a donde vayas, a donde yo te mande vas a ir. La sierva de Naamán allí en los libros proféticos, la sierva de Naamán allí no es que esperó que fuera grande, aún como joven sirvió a Dios. Daniel y sus amigos fueron siervos de Dios desde niños, desde jóvenes. ¿Qué decir de Jesús? 12 años diciendo: en los negocios de mi padre me conviene estar. El niño de los panes y los peces, que dice que no fue un niño que andaba, que se encontraron por el camino. Era un niño que andaba siguiendo a Jesús. Timoteo, se dice que era un joven al cual ya Pablo lo estaba usando con posiciones y asignaciones ministeriales. Cuidado, porque la escuela dominical le ha hecho mucho daño a nuestros niños, porque ha hecho de que la escuela y la enseñanza cristiana sea cuestión nada más de domingo. Cuidado. Y en muchas iglesias pues no solamente eso, sino que llegan los niños y nada más que los padres se bajan en el parqueo, los niños se van a un salón donde van a have fun, donde van a divertirse, y los padres vienen al culto. Cuidado, para estar tranquilos, porque nos molestan. Dios quiere levantar a tus niños como líderes, escúcheme muy bien, que dan su fruto a su tiempo. ¿Sabes cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es ahora. Ese tiempo es ahora. Jeremías 1, 4 al 10 dice, deleítese con esto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y su hoja no cae. La hoja es señal de salud interna. A un árbol que se le cae la hoja es porque internamente se está secando. No está sujeto a las estaciones. A los árboles, cuando se le cae la hoja, es porque es señal que cambió la estación. Casi siempre la estación donde se le caen las hojas a los árboles, ¿cuál es? El otoño. Ahí viene, ahí el otoño es donde más problemas matrimoniales hay. ¿Sabe por qué? Porque es cuando las esposas están que están detrás del otro esposo. Dale el blower al portal, mi amor. Yo sobrevivo los otoños. Mi matrimonio está bien fundado. No en la tiene roca. batería el blower, mi amor. No tiene batería el blower. Porque se empiezan a caer las hojas y allá van los esposos a soplar las hojas. Así que si usted es de los esposos que tienen el blower en la casa, no espere que lo manden. Sea voluntario. No espere que lo manden. Su hoja no cae. En otras palabras, es la generación que crece y que no está sujeta a las estaciones, y que no está sujeta al medio. El árbol que está sujeto al medio es que, en dependencia de lo que me rodea, es la dependencia, es como yo voy a actuar. Y por eso dice la generación del Salmo 1 es la generación que puede haber sequía, pero dice que su hoja no cae. No es que no va a venir el invierno sobre tus hijos. No es que tus hijos no van a tener problemas. No es que no va a venir la sequía. No es que no va a venir el otoño. Es que la Biblia te dice: si lo siembras lo plantas junto a la palabra de Dios, dice que su hoja no va a caer. La medida que yo pueda enseñarme y enseñar a mis generaciones a que yo estoy plantado, y mi condición y mi relación con Dios no depende de mi situación, no depende del medio. Su hoja no cae. No es que no va a venir el invierno, es que reverdecerá en el invierno. Es lo que marca la diferencia, la generación del Salmo 1. Y dice: y todo lo que hace, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. Pero escúcheme muy bien, escúcheme. No es prosperidad que el mundo llama prosperidad. No es la prosperidad que el mundo llama, es la prosperidad del reino de los cielos. Es lo que es próspero eternamente. Me gusta una frase, me debe haber escuchado repetirla otras veces: no hay mayor ruina, no hay mayor desastre que ser próspero en las cosas temporales. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que toca florece. Todo lo que hace prosperará. Se habla de la bendición eterna. Hermanos, esa generación del Salmo 1, lamento decirte, ya no somos nosotros. Nosotros cometimos errores en la vida y ahora estamos aquí para que nuestros hijos no los cometan. Estamos aquí para declarar bendición para nuestros hijos, pero escúchame muy bien lo que te ha dicho la palabra de Dios hoy. Si quieres marcar una diferencia, quizás si estás aquí no tienes hijos pero tienes nietos, eso es contigo. Si estás aquí, no tienes hijos pero tienes sobrinos, eso es contigo. No tienes hijos pero tienes ahijados, eso es contigo. Niños en los cuales Dios te ha puesto para marcar una diferencia en sus vidas. Enseñémosles a buscar prosperidad en las cosas eternas y hablemos bendición sobre nuestros hijos.